Hola, en esta clase vamos a ver algunas propiedades de planos proyectivos finitos. Primero vamos a comenzar con unas definiciones. Vamos a considerar una recta L y vamos a suponer que es incidente con una cantidad de puntos. Vamos a llamarle rango proyectivo al conjunto de los puntos con los que es incidente. En este caso serían 5 puntos. Y voy a denotar con L entre paréntesis a este rango proyectivo, es decir, el conjunto de todos los puntos con los que L es incidente. En este ejemplo, pues nada más serían A, B, C, D y E. Análogamente, tenemos la definición para rectas incidentes con un punto O. Es decir, tenemos el punto O y entonces el conjunto de todas las rectas incidentes con el punto O le vamos a llamar haz de rectas. Por ejemplo, vamos a pensar que este O es incidente con A, B, C y D. Y la anotación, pongo entre paréntesis también a O y es el conjunto pues, de las rectas con las que es incidente, en este caso A, B, C y D. Vamos a demostrar el siguiente resultado. Si G es un plano proyectivo, entonces cualesquiera dos rectas son incidentes con la misma cantidad de puntos. Es decir, el rango de una recta tiene la misma cardinalidad que el rango de la otra recta. Entonces, supongamos que tenemos L1 y L2, cualesquiera dos rectas. Como queremos ver que los rangos de esas dos rectas tienen la misma cardinalidad, entonces lo que tengo que hacer es dar una función biyectiva de los elementos del rango de L1 a los elementos del rango de L2. Como estamos en un plano proyectivo, L1 y L2 son incidentes con un punto en común, vamos a decir el punto A. Además, esta recta L1 es incidente con al menos 3 puntos distintos. Vamos a llamar B a uno de esos puntos y lo mismo con L2. Vamos a llamarle B' a uno de esos puntos distintos. Como B y B' son puntos distintos, entonces existe una única recta incidente con ambos puntos. Voy a trazarla y además esa recta tiene al menos otro punto distinto. Voy a llamarle O a ese punto distinto. Observen lo siguiente. Si X es otro punto incidente con la recta L1, como el punto O y el punto X son distintos, entonces existe la recta que es incidente con O y con X. Voy a trazarla. Pero además esta recta verde debe ser incidente con un punto en común con la recta L2. Es decir, existe este punto X'. Eso pasa para cualquier punto X que sea incidente con L1. Entonces, voy a definir mi función que va del rango de L1 al rango de L2 como a ese punto X lo mando a X', donde X' es el punto de incidencia en común que tienen la recta OX con L2. Primero veamos qué es inyectiva. Entonces vamos a suponer que X y Y son dos elementos del rango de L1, tal que sus imágenes son iguales. Es decir, como definimos nuestra función, quiere decir que la recta incidente con O y con Y también va a ser incidente con X', que sería la imagen de X. Voy a trazar esa recta de esta manera. Lo que queremos demostrar es que X y Y tienen que coincidir. Si suponemos que OX y OY son rectas distintas, yo digo que ya es una contradicción, porque tendríamos que esas dos rectas tienen en común a los puntos X' y al punto O, pero solamente existe una única recta incidente con dos puntos distintos. Eso quiere decir que la recta OX y la recta OY son iguales, es decir, que mi dibujo está mal y en realidad Y tiene que coincidir con X. Ahora veamos qué es su proyectiva. Entonces elegimos un punto X' en el rango de L2, cualquiera, y lo que quiero ver es que existe un elemento en el rango de L1 de tal forma que si le aplico la función, cae justamente en X'. Entonces, como O y X' son puntos distintos, existe una única recta que es incidente con ambos. Voy a marcar esa recta y además esa recta OX' y L1 deben de tener un punto en común. A ese punto vamos a llamarle X y entonces yo tengo que precisamente la imagen de este X bajo esta función es justamente X'. Con esto ya demostramos que nuestra función es biyectiva. Lo que estamos diciendo es que para cada elemento en el rango de L1 existe un único elemento en el rango de L2. Por lo tanto, esos dos rangos tienen la misma cardinalidad. Decimos que un plano proyectivo es finito si su conjunto de puntos es finito. Además, decimos que es de orden Q
si toda recta del plano proyectivo es incidente con k más 1 puntos. Por ejemplo, el plano de Fano es un plano proyectivo finito y de orden 2 porque cada una de sus rectas es incidente exactamente con 3 puntos. Vamos a probar el siguiente resultado para un plano proyectivo de orden Q. Si P es cualquier punto de G, entonces existen exactamente Q más 1 rectas incidentes con P. Vamos a probarlo sin usar el principio de dualidad. Entonces tenemos un punto P en nuestro plano proyectivo. Mi afirmación es que existe una recta que no es incidente con P. Esto se puede demostrar usando el axioma 4 de plano proyectivo. Nuestro plano proyectivo es de orden Q, eso quiere decir que esta recta es incidente con exactamente Q más 1 puntos. Voy a escribir aquí A1, A2, así nos seguimos hasta llegar a el punto AQ más 1. Observa que mínimo deben de ser 3 puntos, porque nuestro axioma 3 nos dice que cualquier recta es incidente con al menos 3 puntos distintos. Como P no es incidente con esta recta, eso quiere decir que P es distinto de cada uno de los puntos A. Entonces existen las rectas que son incidentes con P y con algún AJ. Voy a marcar aquí las rectas, P con A1, P con A2 y así nos vamos hasta P con AQ más 1. Ya tenemos que P es incidente con Q más 1 rectas. Si suponemos que existe otra recta que es incidente con P, esta recta y la recta donde viven los AJ deben de ser incidentes con un punto en común. Vamos a llamarle el punto A. Pero como la recta donde viven los AJ es incidente exactamente con Q más 1 puntos, eso quiere decir que este punto A coincide con alguno de los AJ. Eso quiere decir que entonces esta recta ya estuvo contada en las Q más 1 rectas que son incidentes con P. Por lo tanto, existen exactamente Q más 1 rectas que son incidentes con el punto P. Finalmente, yo digo que si ya conocemos el orden de un plano proyectivo finito, entonces podemos deducir cuántos puntos tiene. Vamos a considerar cualquier punto en este plano proyectivo. Por lo que ya probamos, sabemos que ese punto es incidente con exactamente Q más 1 rectas. Entonces, cualquier otro punto del plano proyectivo debe ser incidente con alguna de estas rectas. ¿Por qué? Si consideramos que Q es otro punto distinto de P en el plano proyectivo, entonces sabemos que debe de existir una única recta que sea incidente con P y con Q. Pero ya habíamos dicho que P es incidente con exactamente Q más 1 rectas. Eso quiere decir que Q es incidente con alguna de las que ya tenemos. Pero además, por definición de orden, tenemos que cada una de esas rectas es incidente con exactamente Q más 1 puntos. Es decir, esta recta es incidente con Q puntos además de P. Si contamos entonces los puntos, vamos a tener Q puntos por cada una de estas rectas además de P. Es decir, sin contar a P, tenemos Q más 1, que son la cantidad de rectas que tenemos, por Q, que son los puntos que son incidentes con cada una de esas rectas además de P. Eso es igual a Q cuadrada más Q. Ya contamos casi todos los puntos del plano proyectivo, nos falta uno, P. Entonces, eso quiere decir que la cantidad de puntos en total que tenemos en nuestro plano proyectivo es Q cuadrada más Q más 1. Si aplicamos el principio de dualidad, tenemos que la cantidad de rectas es igual a Q cuadrada más Q más 1. Con esto terminamos esta clase.